grabar en esta computadora. Ahí está, para que no se pierda. Muy bien. Hermana Anel, ¿cuál palabra le falta aquí a la nueva versión internacional? Por su sangre. Híjole, palabra importantísima. Pedro nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa Precioso. de Cristo. Sí. Pero quizás uno diga, bueno, quizás es error de editorial, error de imprenta o error de dedo, como se suele decir. Vamos a ver un par de ejemplos más. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 11. Vamos a notar que en las Biblias modernas ni siquiera aparece el número 11. Del número 10 se brincan al número 12. Pero, ¿qué cosa dice el número 11? Nuestra Reina Valera sí lo tiene y dice el número 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Será importante ese texto para evangelizar? Pues claro, por Claro. supuesto, evidentemente. Ustedes pueden checar sus versiones impresas. No aparece todo el 11, lo omitieron. Hasta el numerito se lo quitaron. Aquí sí me aparece el numerito porque el programa lo trae, pero en el texto impreso no trae ni el numerito. Y uno dice, ah, caray, acá le quitaron sangre. Acá le quitaron el verso 11. ¿Habrá más, hermano Martín? Sí. Noten ustedes, por favor, ahora en Hechos, capítulo 7, versículo 37. Cuando Felipe dialoga con el eunuco etíope y le expone las escrituras a través de Isaías 53 y el eunuco cree y entonces miran agua y él desea bautizarse. Acá está verso 37. Ah, me fui muy arriba. A ver. Ah, es que no es el 7, es el 8. Aquí está. Dice la versión 60 en el 37. Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. ¿Bien puedes qué? Ser bautizado, bien puedes bautizarte. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, este pasaje es el que usamos cuando bautizamos a las personas, les hacemos la pregunta pública, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y ellos responden, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Las versiones modernas lo han quitado, lo han quitado. A lo largo de la clase iremos entendiendo por qué. Y hay muchos versos más que ahorita no me compete mencionarlos. Entonces, vamos a aprender hermenéuticamente, a hacer exégesis, a establecer principios y criterios para poder interpretar la Biblia. Vamos a aprender a reconocer sustantivos, adjetivos, artículos en sus diferentes casos y en sus diferentes declinaciones. Reconocer los pronombres griegos, reconocer los verbos griegos en sus diferentes modos y conjugaciones. Y finalmente, muy importante, nuestro octavo objetivo, presentar apología. Ah, esa suena a palabra griega. ¿Alguien sabe lo que es apología o sospecha? ¿O qué les viene a la mente cuando oyen la palabra apología? Una apología es presentar defensa. Exacto, hermano. Presentar defensa. El apóstol Pedro la emplea en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Aquí lo vamos a poner. Ahora sí está funcionando muy bien el programa, no como ayer. ¿Dónde está Pedro? Acá está. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ayer sí me dio mucha lata.
Hermano Chago, ya que tú contestaste, léenos por favor el verso 15 en español. Y no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien, hermano, muchas gracias. Aquí la palabra defensa se está refiriendo a defender el evangelio. Pero como dice Eclesiastés, hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Hay tiempo de presentar defensa con mansedumbre y reverencia, con humildad y sencillez, pero también Judas nos exhorta y nos dice que debemos contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Judas 1:3 así lo dice. Y aquí la palabra defensa, aquí lo vamos a poner en griego, pues es la palabra apología, de donde se deriva una disciplina muy importante del seminario del estudio bíblico, de la formación teológica, que es la palabra apologética. Miren, aquí la tenemos. Apologían o apologían. Aquí vamos a ver la definición con estos diccionarios, con el diccionario Strong. Es una defensa, pero noten ruego, súplica, declaración, defender, defensa. O sea que no es una defensa que se hace de forma superficial o pusilánime. No, es una defensa como un ruego, es algo con denuedo, con fervor, es algo apasionado. Dice aquí también defensa verbal, dice el diccionario Vine. Defensa verbal, respuesta o responder. Muy bien. Es lo que significa la palabra apología. Conforme vamos oyendo los términos griegos, se van quedando en nuestra memoria, en nuestra mente, todas esas palabras. Presentar apología académica. ¿Por qué digo aquí apología académica? Porque a veces nosotros defendemos nuestra fe apelando a nuestra experiencia, a nuestro testimonio, a nuestras emociones, pero un elemento muy importante tiene que ver con la razón, con el entendimiento. Sabemos que el entendimiento del hombre pecador está entenebrecido, que necesita la iluminación del Espíritu Santo para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Neumatiquis, neumática. Allá les estoy dando otra pista. Acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero una vez que el hombre comienza a escuchar el Evangelio, no solo su corazón necesita la verdad, su mente, su razón también necesita la verdad. Y por eso nosotros debemos saber argumentar. Argumentar. No quiero decir el lugar ni quiero decir la fecha, pero hace más de un año un predicador dijo que la palabra sujetarse significaba que el hombre y la mujer eran iguales, que el hombre y la mujer eran iguales. Pero en realidad la palabra sujetarse no significa eso. Es un término militar, significa sujeción, subordinación. Así como el soldado se sujeta al capitán, así como el capitán se sujeta al teniente, el teniente se sujeta al coronel, el coronel se sujeta a las indicaciones y a las órdenes del general. Pablo dice, la mujer esté sujeta a su propio marido. Claro que ya después hay muchas implicaciones y hay que explicar que hay machismo y hay feminismo y hay un deseo natural por la caída de la mujer de señorear en el hombre, y también el hombre es violento y el hombre es machista, mujeriego, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí lo que estoy explicando es de que esa razón que dio aquel hermano que dio una enseñanza no se justifica académicamente. Tenemos que argumentar conforme a la verdad del texto
y de manera académica. Presentar apología académica del Evangelio, de la sana doctrina, ante las maquinaciones y estratagemas de los hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Queridos hermanos, jóvenes, compañeros, hoy más que nunca, las antiguas verdades del Evangelio están siendo atacadas, están siendo denostadas. Y una de las estrategias del enemigo no es solo contradecir las escrituras, sino diluir y degradar, minimizar el significado de las escrituras. Quiero llevarlos a un pasaje donde el apóstol Pablo amonesta a Timoteo antes de morir, el gran pasaje de exhortación que se utiliza para predicar en la graduación de los alumnos que se gradúan del seminario bíblico. Seguramente este lo escucharemos ya cuando nos graduemos, como en unos 20 años más. Digo, algunos ya llevamos 6 y todavía no, pero el hermano Rafa Arevalo me dijo que duró 12. En fin, tengamos fe y perseveremos hasta el final. Dice el verso 1, te encarezco delante de Dios. Esta palabra es una palabra solemne, seria, diamartírome. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que expongas las escrituras, que proclames la verdad de la Biblia, el Evangelio, que instes, dice, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Noten el verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no serán capaces de escuchar, de soportar, de aceptar las verdades bíblicas en este mundo actual. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Estamos llegando a un tiempo, queridos hermanos, en donde afirmar el diseño divino en el matrimonio, decir con toda claridad bíblica que varón y hembra los creó, será presentado como algo violento, machista, heteropatriarcal, dicen, algo homofóbico, algo que va en contra de los gustos y de la autopercepción y de la ideología de género que está imperando y cada vez está adquiriendo más influencia, no solo en la política, en la cultura, en la sociedad y en el ambiente religioso. Les aviso de antemano, viene un gran tsunami y si nosotros no estamos preparados, como dice el libro de opiniones, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿verdad? Tenemos que estar bien firmes en la roca, bien preparados en la palabra para que no vengan maestros conforme a sus concupiscencias y nos vengan a decir que Jesús sanó al criado del centurión porque aprobaba el amor homosexual del centurión por su criado, haciendo falacias exegéticas. Que no nos vengan a decir que David amaba a Jonatán porque era homosexual, torciendo y manipulando el texto de la Biblia. Que no nos vengan a decir que Juan apóstol recargaba su oído en el pecho de Jesús porque tenía atracción homosexual. Ese tipo de manipulaciones de lenguaje tuercen las escrituras y hay muchos hermanos nuestros que son arrastrados, no solo porque han dejado de orar y de tener comunión con Dios, que es lo más importante, sino porque han dejado de escudriñar profundamente el texto de las escrituras y no pueden contender por la fe y no pueden presentar defensa eh, de lo que han escuchado, de lo que han creído. Muy bien.
Dentro del contenido de nuestro curso, ya hemos comenzado a hablar, a hacer esta pregunta de por qué debemos estudiar las lenguas originales. Ayer ustedes me dieron su opinión, su punto de vista muy importante. Recuerdo que se mencionaba para predicar mejor, porque tenemos una gran responsabilidad. Hermana Alma, usted que me faltó ayer, ¿por qué considera importante estudiar la lengua griega original de la Biblia? Para ver el significado etimológico de la palabra y entender ahora sí el texto de acuerdo a lo que se escribió en su contexto. ¿Qué era lo que quería decir el autor? Muy bien, No lo que nosotros creemos que quiere decir, ¿verdad? muy bien, la intención original, la intención Ujú. original. Déjenme, les doy un ejemplo de eso, que yo por muchos, muchos años, como 15 años de mi vida cristiana, viví engañado con este pasaje. Aquí se los voy a poner, Efesios 5:18. Ayer también lo veíamos. Dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Saben lo que yo pensaba que era disolución? Yo pensaba que cuando Pablo dice esto, no se embriaguéis con vino, pensaba que la palabra disolución se señalaba que se pasaban los efectos de la embriaguez. Se disolvía, pensaba yo. Y luego pues venía la cruda realidad, como se dice, ¿verdad? Yo pensaba que disolución se refería a que se perdía el efecto embriagante del vino, del alcohol. Oh, sorpresa, hace algunos añitos, estudiando más detenidamente este pasaje, me di cuenta que la palabra disolución no se refiere a los efectos químicos embriagantes del vino, sino se refiere a la conducta moral o inmoral que produce el estado de estar borracho o de estar embriagado. Aquí les voy a poner la palabra griega original para que la veamos. Vamos a ver aquí. Es azotía. Aquí la tenemos. Azotía. Y fíjense cómo se define. Libertinaje, especialmente libertinaje moral. El léxico de Tuve lo considera como un desenfreno. Acá el diccionario Vine señala también como un derrochamiento. Por eso las personas cuando están borrachas tienden hacia la promiscuidad sexual, tienden a perder toda moral, todo respeto, todas las inhibiciones. Algunos hasta actúan como homosexuales y otros despilfarran el dinero. ¿Por qué? Porque en el vino hay disolución, azotía en griego, libertinaje, depravación moral. Entonces yo pensaba que la palabra disolución significaba una cosa y después de analizar su etimología, oh sorpresa, significa otra. Y así en nuestra vida cristiana, hermanos, a veces crecemos en nuestra congregación los primeros 2, 3 años y aprendemos algunos pasajes, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por gracia sois salvos. No solo de pan vive el hombre, pero a veces no se nos han explicado a detalle lo que quieren decir, lo que significa. En ocasiones quizás sí en el discipulado, pero en muchas ocasiones los traemos ahí en la memoria, pero no sabemos a ciencia cierta el significado de muchas palabras. Bien, entonces, hoy antes de ver algunas de las razones que he preparado para estudiar el texto griego, quiero comentar un poquito de la película que estuvimos viendo. Aquí lo tengo más abajo. Ah, pero antes repitamos nuestro alfabeto, hermanos. Antes repitamos nuestro alfabeto. Déjenme lo pongo aquí en visor gráfico para que se vea mejor y pueda usar la manita y se vea más grande.
Muy bien, ahí va. Control más, control más, control más. Ahí está. Ah, me pasé. Control menos. Ahí está. Abran sus micrófonos, por favor, nuevamente. Alfa, Alfa, beta, Alfa, beta, beta, gamma, gamma, Gamma. gamma, delta, 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 epsilon, 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 zeta. zeta, zeta, Juntando los dos dientes y soplando. Zeta, 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 eta. eta, beta, Noten que en mayúscula aparece una H. Eta. Teta. Teta. teta, Lengua y Zeta. diente soplando. Zeta. Lengua y diente. Zeta. Teta. Es como la Z española. Iota, Iota. iota, kappa, kappa, Kappa. kappa, lambda, Lambda. lambda, mu, nu, nu. Nu. mu, Algunos le llaman mi y ni. Yo prefiero la pronunciación medieval, la pronunciación erasmiana, mu y nu. Xi, mu, sí, Sí. sí, es la X. Noten que parece una E, pero sin el palito. Esta es una X. Ujú. Ajá. Omicron, omicron, pi, 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 rho, Rho. rho, sigma, Sigma. sigma, tau, tau, Tau. tau, upsilon. upsilon, La upsilon es la que conocemos como la Y, la upsilon. Por eso aquí en Ups. mayúscula es una Y, la upsilon. A veces se pronuncia como I. Fi, Fi. pi, pi, ji, pi, pi, si, sí, si, omega. omega, Omega. omega, Muy bien. Ahora las minúsculas, hermanos. Ánimo al cuadro, no se me desesperen. Ahí va. Ignacio. ¿Estornudaste, Joel? Salud. Gracias, hermano. Ahí está. Alfa, Alfa, Alfa. alfa, beta, beta, gamma, 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 delta. delta, delta, En el caso de la gamma, hay ocasiones donde suena como G de gato y hay ocasiones como suena como si fuera J Gamma. en la E y en la I. Entonces, por ejemplo, es apología, como decíamos ahorita, apología. En castellano, apología, apología. Bueno, delta, Delta. epsilon. epsilon, epsilon, Ahora quiero escuchar la pronunciación de la Z. A ver, Joel. de la Z, Sí. omega. ¿Cómo que omega? Pues la Z, hermano. la última, La última. Juntando los dientes, Z. Z, Ajá. A ver, hermana Anel. zeta, Juntando los dientes y soplando, Z. zeta, Ándale, así como si fuera una avispa. Zzz. Muy bien. ok, A ver, eta. Eta. Eta Eta. con diente y lengua soplando. Z. Z, Ándale, ese es poquito más fácil. A ver, hermano Santiago. Zeta, pero sí, zeta. Muy bien, hermana Elizabeth. Zeta. Muy bien, hermana Alma. Zeta. Excelente. Iota. iota, Iota. iota, kappa, Lambda. Cambla. Noten cómo parece una I al revés. La lambda es la L, la lambda. Onda.
Mu. La mu. Mm. Parece una U, pero tiene un palito abajo. Mu. Nu. Nu. Pare- parece una V. Nu. Xi. Sí. Sí. Omicron. 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 Pi. Sí. 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 3.1416. Nunca lo olvidaré. ¿Verdad? Pi. Mm. Rho. Sí. Rho. Sigma. 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 Sigma final. Sigma final. Sigma final. Sigma final. Vamos a ver, por ejemplo, alguna palabrita que tenga la sigma final. Vamos a buscarla aquí en nuestro Nuevo Testamento griego. Vamos a ver. Maximizo la Biblia y vamos a buscar Mateo 1, versículo 1, en el texto griego. Ahí va, no se me desespere. Mi computadora es Lentium, pero de que funciona, funciona. Mm. A ver, aquí tenemos la primera palabra del Nuevo Testamento. Biblos. Biblos. Biblo. ¿Con qué sigma finaliza? Con la sigma final. ¿Ya la vieron? Mm. Tiene sigma Ujú. final. Y sigue la palabra geneseos. Esta palabra, geneseos, generación o genealogía de Jesucristo, tiene las dos sigmas. La sigma intermedia y la sigma final. Muy bien, ¿ya lo ubicaron, hermanos? Ujú. Muy bien. ¿Verdad que es más fácil que el agua? Nomás que luego nos hacemos bolas. Ahí va. Déjenme vuelvo a poner el visor gráfico. Bueno, va a tardar el visor gráfico, mejor me voy para abajo. Ahí está. Tau, Tau. upsilon, Upsilon. Epsilon. pi, Pi. Pi. ki, I. Ki. psi Sí. Sí. Si. y omega. Omega. Y omega. Omega, muy bien. Ahora vamos a ver si podemos identificar algunas de estas letras en el pasaje más famoso de la Biblia. Vamos a Juan, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a hacerles aquí la letra más grandecita. Si se fijan, de manera intencional, no les he pasado todavía el alfabeto para que lo tengan ahí. Después de esta clase, en la noche se lo voy a pasar para que lo estén repasando. Voy a grabar un archivo de audio para que lo estén repasando. Pero ahorita, sin tenerlo a la mano para consultarlo, no hagan trampa con San Google, por favor. A ver, Joel, ¿qué letra es esta? ¿Cuál? La que está subrayada en azul. ¿Quién sabe, hermano? Todavía no me lo aprendo. No, ¿Es Patela. la H? No, La pero H. estamos en griego. Esta letra es Z. Esta es Z. Eta, hermano, es Z. Ajá, es Z. Eta. Y luego esta V chiquita, hermano Santiago. Y es Nu. Muy bien, es Nu. Ok, déjenme bajo al 3.16 porque estaba en el 3.1.
Aquí está el 3:16. Voy a poner otro texto receptus que no me estorba los diccionarios. Vamos a ver, tengo acá TRA. Así de, hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, Nada hermano, más para adelante. como como tenerlo más en claro. O sea, te voy a decir lo que yo sé, pero yo nunca había estudiado griego. Ya ve que en matemáticas, en física, como son ciencias exactas, usamos mucho letras en griego. Sí, Este, y entonces a nosotros en el área de ingeniería siempre nos han enseñado la letra griega mu como miu. Yo siempre he creído que es porque lo aprendimos de maestros que a lo mejor en inglés no la pronuncian mu, sino miu, porque había visto muchos videos de maestros de física y de matemáticas que le pronunciaban así, mu. Entonces, yo decía, y siempre me quedaba con la duda y decía, se me hace que nos enseñaron como miu antes porque lo pronunciaban como más anglo, pero no sé, hermano, si me puedo sacar esa duda, ¿por qué muchos le llaman miu o si es un error de pronunciación? sí. Aquí hay dos fenómenos lingüísticos, hermano. Primer fenómeno, como tú bien lo señalas, en inglés a veces la U se pronuncia como U en inglés. Y cuando un documento originalmente era en inglés y se traduce al español, lamentablemente la transliteración de una palabra griega se translitera para su pronunciación anglosajona, no para su pronunciación castellana. Miren, déjenme les doy un ejemplo. Ese fenómeno de error de transliteración ocurre con el nombre divino Jehová o Jehová. El nombre Jehová contiene 4 letras: Yod, Hei, Vav, Hei. Pero en inglés, la Vav, que se traduce como la W alemana, le ponen W, pero se pronuncia Vav, pero se escribe al transliterarse con una W. Entonces, eso provoca que muchos lean Yahweh como si fuera W, pero no entienden que se translitera la W al alemán y al inglés, pero su pronunciación original, como la W alemana, es como la VA. Por eso se llama W. Los chilenos y argentinos no dicen W, dicen W. ¿Y por qué dirán W? Porque es una V de 2 tiempos. VAV. O sea, tiene 2 segundos, tiene 2 tiempos. Entonces, por un lado, hay error de transliteración y por otro lado, el nombre mi o ni es la pronunciación del griego moderno. Recordemos, como mencionábamos la clase pasada, que el texto griego del Nuevo Testamento es el griego koine. Cuando ustedes están leyendo la introducción de Casiodoro de Reina, notarán que va a emplear algunos términos o algunas expresiones que ya en la actualidad han quedado en desuso o que se pronuncian de una manera diferente. Déjenme les doy el ejemplo. Aquí tengo la Biblia del Oso y vamos a poner Juan 3:16 en la Biblia del Oso. Aquí está. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que haya dado. Noten aquí cómo la letra Q de queso tiene un acento circunflejo. Es, ¿Habla, hermana? Perdón, es que me hablaron. Ah, ok, No. yo pensé que me preguntaba del acento circunflejo. Nosotros en castellano le añadimos ese acento solo a una letra, a la ñ, para distinguirla de la N. Pero en el español medieval, el español de Cervantes, el español de Casiodoro, se utilizaba para que en la imprenta las frases cupieran en el molde de la imprenta.
Aquí utiliza la Y de haya dado. Y noten cómo se utilizaba la S. A su hijo unigénito. Noten cómo se utilizaba la V. Se pronunciaba como U en el castellano antiguo. Este tipo de detalles que estoy mencionando se llaman arcaísmos. Ya en la actualidad ni lo pronunciamos así, ni tampoco lo escribimos así. Ya tenemos una pronunciación y una grafía castellana más modernizada. Lo mismo ocurre con el griego. Nosotros tenemos el texto griego del Nuevo Testamento, griego koine, pero ya también hay un griego moderno y obviamente las pronunciaciones de las palabras o los nombres de las letras también varían un poquito. Entonces, hermano Santiago, son dos fenómenos lingüísticos: error de transliteración y pronunciación griega moderna. Por eso yo ahorita mencionaba que algunos dicen mi o ni, pero la pronunciación erasmiana. Vamos a estar aprendiendo quién fue Erasmo de Rotterdam. La pronunciación medieval conserva cómo se pronunciaba más cercano el Textus Receptus de aquella época en el pasado. Déjenme, vuelvo aquí a Juan 3:16. ¿Sí quedó claro, hermano Santiago? Sí, hermano, muchas gracias. Ok. Aquí cambió un poquito la fuente, pero sí se puede entender el texto griego. Vamos a ver, así al azar. Hermana Anel, ¿qué letra es esta que está en azul? ¿Está allí, hermana Anel? Tenía el micrófono apagado. Oh, ¿Es sí. la omega? No, 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 no. La omega aquí la tenemos, mire, ¿ya la vio? Esta Ok, es la ok. omega. Déjeme, se la hago más Ujú. grande para que lo pueda ver un poquito mejor. Esta, ¿qué letra es? ¿Alguien le ayuda? Z. Teta, ajá, TH. Y luego, ¿qué letra es esta que le sigue? Joel. Sigma. Sigma, muy bien. Hermano Dani, ¿qué letra es esta que sigue? Es que ya dije Sigma. No, 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 esta que sigue, la de azul. No la veo, mi hermano. Es que mi celular no está recortado, no sé. Haz la Ah, pantalla ya. más grande, hermano. Ya. ¿Será Omicron? Aquí te voy a hacer también la letra más grande. Omicron, ajá. ¿Y alguien Sí. me puede leer qué sustantivo es esta palabra? Es Teos, Teos. Dios. Muy bien. Es un sustantivo, un nombre propio. Se traduce Teos. como Dios, Teos. Ahora repitan conmigo. Utosgar Tosgar. Utosgar. y Gapisen. Y Gapisen. Pegapse. Tal vez ustedes digan, Igapisen, Igapisen, me suena conocida. Ágape, Igapisen. ¿Alguien se acuerda qué es ágape? El amor El amor de Dios. Ajá, Utosgar y Gapisen, porque de tal manera amó Joteos, el Dios. Este O tiene un espíritu rudo. Más adelante veremos los espíritus y los acentos. Provoca que aquí se pronuncie una H. Este es un artículo masculino. Dios o el Dios. De tal manera amó el Dios o el Dios verdadero, el Dios eterno. Dice tocosmon. ¿Han escuchado la palabra cosmos? Sí. Ujú. Ahora voy a Sí. hacer una pregunta teológica, Santiago dice, Santiago el apóstol, no nuestro hermano Chago, Santiago dice que la amistad con el mundo no es de Dios, que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, Santiago 4. Primera de Ujú. Juan, capítulo 2 también nos dice, hijitos,
no améis al mundo. En cambio, aquí en Juan 3:16 encontramos que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué problema semántico enfrentamos aquí? ¿Significa en ambos pasajes la palabra mundo lo mismo? No, no. Claro que no. A ver, hermana Alma, ayúdenos. En el primero, bueno, en el que estamos leyendo o tratando, intentando leer, habla desde el contexto humano, o sea, todas las personas que existen en este mundo, Dios las ama. En ese contexto se refiere al mundo, a las personas caídas en pecado, al hombre caído, con naturaleza caída. Y en el otro contexto refiere que habla de Santiago. ¿Cómo era el texto, pastor? El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pues es que ese en parte está relacionado porque tiene que ver con el pecado. Muy O bien. sea, el Bueno, mundo lleno de pecado. para hacer una exégesis, primero hay que hacer una comparación de palabras. Bueno, aquí estamos en Juan 3:16 y la otra es, si la memoria no me falla, Santiago 4:4. Aquí está Santiago, capítulo 4, versículo 4. Vamos a hacer el análisis etimológico en primer lugar y después el análisis sintáctico, es decir, cómo se combina esa palabra con las otras. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Esta palabra es la palabra cosmo. En este caso, el sustantivo cosmo, aquí lo encontramos, en el caso genitivo. Aquí lo pueden ver. Cosmo está en el caso genitivo. Amistad con el mundo, filiato cosmo. Aquí encontramos amistad con el mundo. Este sustantivo es un genitivo. Ahora, el de Juan 3:16, ¿qué tipo de sustantivo es? ¿Será acaso idéntico? ¿Será acaso igual? ¿O será diferente? Vamos a ver, aquí lo tenemos. Acá es cosmon. Y este Diferente. sustantivo es diferente. Lo encontramos en el Ujú. caso acusativo. Aunque en español Ok. la palabra mundo es igual en nuestra Reina Valera, este sustantivo aquí es acusativo y allá es genitivo. Y ahí el por qué hay que Genitivo. estudiar los sustantivos, porque cada declinación del sustantivo nos marca a qué se referirá. Como bien nos señaló la hermana Alma, por intuición o por lógica elemental, en el 3:16 se refiere a las personas del mundo. Aquí lo vamos a ver en español para hacerlo, resaltarlo de una manera más clara. Fíjense, lo voy a hacer un poquito más chiquito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito y señala para que todo aquel, esta expresión en un análisis sintáctico, esta expresión, todo aquel, nos está refiriendo a las personas. Entonces, personas del mundo. El término mundo, cosmon, sintácticamente se relaciona con todo aquel del mundo, personas, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, definitivamente, aquí está hablando de un amor por las personas de este mundo. En cambio, en el caso de Santiago, encontramos la palabra mundo en el caso genitivo y vamos a ver la sintaxis de esa expresión. Comienza bien duro el apóstol diciendo, oh almas adúlteras. Hay un signo de exclamación. Aquí está exhortando con fuerza. ¿No sabéis que la amistad del mundo
esa enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Aquí la palabra clave es enemistad. Esta palabra califica al término mundo. Entonces, la palabra mundo, en el caso genitivo, se está refiriendo al sistema pecaminoso de este mundo. Y ya Juan nos lo detalla con palabras más claras y más sencillas. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Aquí lo tenemos. No améis al mundo, y señala, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo que no hay que amar? Número uno, los deseos de la carne, como puede ser, por ejemplo, la vanidad, la lujuria, la lascivia, la codicia, la concupiscencia, los deseos de los ojos, ¿verdad? Decía ahorita la vanidad, la codicia, y la vanagloria de la vida, la soberbia, el materialismo, el estatus. Estas cosas que imperan en el sistema actual de este mundo son las que no debemos amar, que son enemistad en contra de Dios. Ahora, sin hacer tanto análisis exegético y sintáctico, nosotros en automático como que ya discernimos, bueno, dice la palabra mundo, pero en una se refiere a las personas y en otra se refiere al sistema de Satanás. Qué bueno, ya tenemos ejercitado nuestro discernimiento, pero déjenme decirles que habrá ocasiones en donde hay palabras o términos que se filtran por nuestro radar y no cometamos el error de dar por sentada una comprensión o una interpretación sin hacer su debido análisis etimológico de la palabra, si es un verbo, si es sustantivo, y análisis sintáctico, cómo se relaciona esa palabra con con las demás palabras. De esto, amados, ¿hay alguna pregunta o duda? No, hermano, todo bien. Muy bien. En el grupo comencé mandándoles una imagen muy bonita de un pescadito. En griego, la palabra pez se pronuncia ixus. Repitan conmigo, por favor. Ixus. Ixus significa pez. Pero, ¿por qué el pez se volvió un símbolo del cristianismo? Déjenme explicarles brevemente que durante los primeros 300 años de cristianismo en la Roma imperial, se perseguía cruelmente a los cristianos, se los mataba en el Coliseo, se les quemaba y muchas veces por la persecución ellos tenían un saludo secreto. Cuando llegaban con otra persona con el dedo o con una varita sobre la tierra, hacían una curva. Esta que tenemos aquí, la de arriba, hacían una curvita. Si la persona comprendía el lenguaje secreto, completaba la otra curvita haciendo la forma de un pez. Pero, ¿por qué de un pez? Porque la palabra ictus es un acróstico que señala la fe en Jesucristo, Dios, Hijo y Salvador. Aquí lo tenemos, la iota mayúscula, la G, la teta, la upsilon y la sigma. Este es un acróstico. Aquí tenemos Jesús. ¿Sí lo alcanzan a distinguir, hermanos, a leer? Sí, hermano. Sí. Ya ubican la sigma, ya ubican la omicron, ya ubican la upsilon y la sigma final. Sí. Jesús. Cristos. Aquí está la rho, iota,
sigma, tau, omicron y sigma final. CU, CU. Y aunque utiliza aquí la upsilon como Y, se pronuncia como U. Huyos, hijo. Huyos, hijo. Soter, salvador. El pez, ictus, así se leería de arriba para abajo, ictus. El pez significaba que uno cree en Jesús Cristo, Dios Hijo, Salvador. Dios Hijo, Salvador. Está muy bonita la historia. Les recomiendo el libro Historia de los Mártires de Fox, donde cuenta todas aquellas situaciones tremendas que vivieron en aquella época. Durante la película, mis amados hermanos, en el minuto 9, encontramos ahí a William Tyndale tratando de traducir un pasaje de la Biblia. ¿Cuál es ese pasaje? Léenos, Joel, por favor. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Allí William Tyndale analizaba cómo traducir la palabra arquegos y la palabra teleiontes, autor y consumador de la fe. Nosotros ya la tenemos, ahora sí que facilita y en la boca, ¿verdad? Como una papita, en español con Reina Valera, autor y consumador de la fe. Pero él trató de encontrar la palabra correcta, la palabra idónea. Y él se debatía y decía, si yo digo iniciador y finalizador, la gente va a entender mal que la fe tuviera un final. Entonces él dice el autor y el perfeccionador, el terminador, el consumador de la fe. Esa palabra ártigos señala a una maestro, maestro. Esa palabra ártigo señala a un maestro artesano que termina su obra, que culmina su obra. Él es autor y consumador de la fe. Muy bien. Más adelante lo encontramos debatiendo con dos prelados y él les cita directamente el texto griego de Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. Vamos a leerlo un poquito en griego. Le damos clic aquí y vamos a leerlo en griego. Muy bien, ahí quedó con la letra muy grande. Acá está el verso 13. Digan conmigo, por favor. Otán Otán de el sí, de el fin, equinos toneuma, equinos toneuma, tis alitias. tis alitias. Delicias. ¿Saben de dónde viene el nombre Alicia? Viene de la palabra griega, ¿verdad? Alicias. Alicia. Alicias o alitías. Alitías. Alicia. Y el nombre Irene, Irene también viene del griego, significa paz, Irene. Mm, Ujú. Odicisi Odi- Oyichisi y más is, y más is, pasantin, pasantin, alitian. alitian. Ahora noten ustedes. Déjenme pongo el otro texto griego. Aquí está. Tenemos alitías con terminación en sigma. Si la ven, ¿verdad? Ujú. Y tenemos alitian con terminación en nu.
Estas terminaciones se llaman desinencias, desinencias, como ahorita veíamos en la palabra cosmo, la palabra mundo. Y la diferencia es la declinación del sustantivo verdad, del sustantivo alitía. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vamos a verlo. La diferencia es la declinación de su caso. Mientras que en la primera aparición de la palabra alitías, la terminación en sigma señala que es un genitivo. Aquí lo tenemos, déjenme se los destaco. Es un caso genitivo que señala pertenencia. El espíritu de la verdad, le pertenece la verdad, es de la verdad. El genitivo, el caso genitivo del sustantivo señala pertenencia. Pero aquí cuando vuelve a aparecer, alician, ya no es un genitivo. Ahora es, aquí va a aparecer, ahora es un acusativo, un acusativo. Entonces dice en español, cuando venga el espíritu de verdad, él los guiará a toda verdad. Mientras que el caso genitivo señala pertenencia, el caso acusativo señala una realidad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pasantin alician, a toda verdad, a toda verdad. Pero, ¿cómo lo hará el Espíritu Santo? ¿Con sueños? ¿Con visiones? Seguimos todavía en aquella época donde la Biblia no se ha completado y a través de nuestros sueños y visiones podemos completar la Biblia. No. No. Dice Hebreos 1 que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Habló a través del Urim y el Tumim, habló a través de la zarza ardiente, habló a través del ángel de Jehová, habló a través de Melquisedec, habló a través de los sueños, de las visiones de Daniel. Pero ahora dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí se los voy a poner. Hebreos 1. Hebreos 1. Hebreos 1. Nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿La gente todavía sueña? Sí. Sí, Pero debemos interpretar la Biblia con los sueños y las revelaciones y las experiencias esotéricas y místicas, o debemos interpretar cualquier experiencia, cualquier revelación o sueño, por místico que sea, a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál es la correcto? La segunda. La segunda. Lo segundo. Y esto me introduce a esto que quiero llevarlos en la carta de Pedro. Fíjense, aquí presten mucha atención. En lo anterior también, ¿verdad? En todo hay que prestar atención, pero esto tiene mayor énfasis porque es relevante y muy importante. Pedro, en su segunda carta, nos cuenta una experiencia verdadera. Él miró la gloria de Cristo en la transfiguración en aquel monte. Dice, lo voy a leer desde el verso 16. Bueno, hermano Dani, ayúdanos a leer, por favor, para tomar un traguito de refresco que tengo aquí. Del 16 al 18, por favor. Hermano Daniel. Está apagado el micrófono. porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía,
Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Muy bien, hasta ahí por el Tenemos, momento, hermano. Hasta ahí por el momento. Pedro, gracias, hermano, nos está contando una experiencia verdadera. Él dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Cristo siguiendo fábulas artificiosas. Actualmente por las redes sociales, por ese TikTok y por YouTube, hay todo tipo de fábulas y cuentos, que si Jesús se casó con María Magdalena, que Jesús con la inteligencia artificial, bueno, puras fábulas artificiosas. Pedro dice, nosotros no hemos seguido fábulas artificiosas. No es un cuento chino el evangelio, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él fue testigo presencial y dice el verso 17, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y él testifica, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Noten lo que voy a asentar. Pedro fue testigo presencial, vio y oyó, pero a pesar de eso, él no considera su experiencia como suficiente para establecer doctrina. A veces nosotros, hermanos, podemos tener todo tipo de experiencias verdaderas como la de Pedro, válidas, bíblicas, pero no pensemos que nuestra experiencia es regla de fe. No, no, no. Dice el verso 19. Tenemos también, aquí lo voy a destacar, tenemos también la palabra profética más segura. Vamos a aprender otra palabrita griega, ya que estamos en oferta, ¿verdad? Repitan conmigo, por favor, la palabra Vedioteron. De Dioterón. De Deuteron. Está facilita, ¿verdad? Está sencilla. Oh, pero significa Vedioteron. tantas cosas tan importantes. Vedioteron. Vedioteron. Esta hermosa palabra quiere decir una base sólida, un fundamento confiable. Este es un adjetivo, está en el caso acusativo. Dice una base, la idea de una base, literalmente o figurativamente. El léxico de Tuggy lo define como algo firme, sólido o estable y constante. La versión antigua dice la palabra profética más permanente. La 60 dice palabra profética más segura, pero debemos definir esa expresión. Bebioteron viene de bebios y significa firme, sólido, estable, constante. Es decir, lo que está revelado en las escrituras es más sólido y firme que nuestras propias experiencias, aunque sean legítimas y aunque sean verdaderas. Ahora bien, ¿qué le da esa solidez, fortaleza, digamos también autoridad a la palabra profética? Leamos el verso 20 y el verso 21. Joel, por favor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oh, aquí está una gran, 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 gran verdad. La inspiración. ¿Por qué la palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia? Porque ha sido inspirada,
Theopneustos. Ahorita lo vamos a ver. Inspirada por Dios, soplada, proviene del aliento divino. Y Pedro dice, la palabra profética es la más segura, la más firme, la más confiable, la más permanente, porque no fue traída por voluntad humana. No se le ocurrió a David y a los apóstoles, bueno, a ver qué escribimos. No, sino que los hombres de Dios, los santos hombres de Dios, hablaron, predicaron, escribieron, siendo movidos, siendo guiados. Nuestra versión 60 dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Déjenme leerles un poquito más de las razones por las cuales debemos estudiar y darles la razón teológica y después vamos a ver un poquito de Casiodoro de Reina. Vamos a ver, aquí está. ¿Por qué debemos estudiar las lenguas originales? Punto número 1, por el valor y la autoridad de la verdad. Es inspirada, proviene de Dios, es valiosa y tiene autoridad. En primer lugar, Dios es un Dios de verdad. Hermana Anel, primer texto, por favor. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Grande en benignidad y en verdad. Dios es un Dios de verdad. Joel, siguiente versículo. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Ustedes cuatro. Me gusta mucho ese texto. Él es la roca cuya obra es perfecta. Él no se equivoca. Su ley es perfecta. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los hombres con sus teorías, con sus opiniones, con sus métodos y estrategias, somos los que erramos ignorando las escrituras. Pero Dios es perfecto. Él es verdadero, Dios de verdad, y por eso es justo y recto. Hermana Alma, siguiente versículo, por favor. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Salmo 31:5. Jehová, Dios de verdad. Santiago, siguiente verso, por favor. Este es de Juan, ¿verdad? Ajá. Una manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Sea Dios veraz. Su veracidad forma parte de su naturaleza. Dios es justo, Dios es recto, Dios es santo, Dios es un Dios verdadero, de verdad. Ujú. Hermana Elizabeth, siguiente texto. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Juan 3:33. Esto lo dijo Jesús. Dios es veraz, Juan 3:33. Hermano Dani, siguiente versículo. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Juan 8:26. Amén. El que me envió es verdadero. Joel, siguiente versículo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmos 51:6. Amén. Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que hay muchos versos que hablan de que Dios es un Dios de verdad? Por eso su palabra que emana de él refleja su carácter de verdad. Su palabra es verdad porque Él es el camino, Él es la verdad. Siguiente texto lo voy a leer yo porque es uno de mis favoritos. Me gusta como dice Jeremías 10. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones?
porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti, dice. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos de fundidor. Vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Aleluya. Y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jehová es Dios verdadero. Dice el siguiente versículo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí con estos versículos, amados hermanos, yo estoy haciendo un silogismo, un silogismo. Primer punto, señalo por el valor y la autoridad de la verdad. Segundo punto, señalo porque su palabra es verdad. Dios es un Dios de verdad y su palabra evidentemente tiene que ser su palabra verdadera. Hermana Alma, primer versículo, por favor. Dice, en el Salmo 100, pastor, Y en verso 5, sí, hermana. dice, Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La generación actual necesita una modernización de la verdad. Sópatelas. ¿Qué pasó, mis hermanos? Nos quedamos muy calladitos. Su verdad es por todas las generaciones. La generación pasada, de generación a generación te alabarán tus obras, dice su palabra. El evangelio es evangelio eterno, dice Apocalipsis 14:6. Su verdad es por todas las generaciones. Él es inmutable, no cambia. No, en él no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago 1:17. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, la verdad de su palabra no puede ser quebrantada por los caprichos y los antojos de las exigencias vanas de las generaciones modernas y contemporáneas. Igual que ayer se tenía que decir y se dijo. Si no decimos amén, por lo menos digamos ouch. Ay, ahora sí se grabó. Verso siguiente, Joel, por favor. Amén. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu Salmo nombre 138. y tu palabra sobre todas las cosas. Siguiente versículo, hermana Anel. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Para argumentar sobre algún tema bíblico o doctrinal, ¿basta con decir 2 o 3 versículos? No, la suma de tu palabra. A ver, ¿qué dicen los poéticos? ¿Qué dicen los libros proféticos? A ver, ¿qué dicen las cartas de Pablo? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Salomón? ¿Qué dice Eclesiastés? ¿Qué dice Moisés? La suma de tu palabra es verdad. Por eso existe la teología sistemática, que recopila de toda la Biblia lo que enseña sobre un tema o un tópico en específico. Dice Juan 17:17, muy conocido este pasaje, santifícalos en tu verdad, Tu tu palabra es verdad. verdad. Hermanos nazarenos, hablo como nazareno, bueno, pentecostal, pero bien nazareno también. Nosotros somos llamados a santidad y somos llamados a Amén. propagar y a preservar la santidad bíblica. Si nos atrevemos a tocar el arca y trastocamos la autoridad y la veracidad de la palabra del Señor, ¿cómo esperamos que la gente sea santa o sea salva? La verdad es la que santifica, es la verdad de su palabra.
Iglesia, hermanos, no le privemos a nuestras ovejas de que la palabra de Cristo more en abundancia. Los que son de Dios, las palabras de Dios oirán. Si queremos gente carnal, aunque tenga mucho dinero, pues hablemosles carnalmente. Pero si queremos gente espiritual, el trigo crece con la cizaña y nuestro rebaño se va a edificar, va a producir fruto. La iglesia se desarrollará de manera natural cuando prevalezca poderosamente la palabra, como dice Hechos 19 y Hechos 6:7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Muy bien. Punto número 2. Si la verdad es valiosa, también es perfecta. Leo yo, la ley de Jehová es perfecta. Esta es una declaración absoluta, contundente, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. La ley de Dios es perfecta y es verdadera. Por lo tanto, fíjense el silogismo lógico, el razonamiento. Si Dios es un Dios de verdad y su palabra es verdad, nosotros necesitamos la verdad. Nos urge, porque al conocer la verdad nos hace salvos, la verdad nos hace libres. Hermana Alma, primer versículo, por favor. Dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Y entender tu verdad. Daniel 9:13. Daniel 9:13. Daniel 9:13. Fíjense, hermanos, convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Eso fue lo que oró Daniel. Siguiente versículo, hermano Santiago. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Mateo 22:16. Fíjense qué bonito texto. Eres amante de la verdad, le dijeron a Jesús. El ministro del evangelio debe ser como su Señor, amante de la verdad. No sé, pero hay ocasiones en donde he platicado con compañeros pastores, no del distrito, claro está, para no quemar a nadie, aunque también he platicado con ellos, pero me refiero a compañeros pastores de acá de la Alianza de Pastores en Nueva Rosita. Y yo trato de citar un pasaje de la Biblia y algunos hermanos dicen, no, hermano, ahorita no hablemos de Biblia, ahorita estamos de descanso, ahorita vamos a cotorrear o vamos a hablar de la América que ya lleva 3 triunfos seguidos. Hermanos, pues si somos amantes de la verdad nos impulsa, la verdad de Cristo, nuestro amado Señor, por lo tanto debemos enseñar el camino de Dios con verdad. Siguiente texto, hermana Elizabeth, ya que está ahí cerquita del hermano Santiago. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Salmo 25:5. Ese hermoso salmo me hace recordar un canto bien bonito de Juan Carlos Alvarado. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Bien bonito ese canto. Siguiente texto, Joel. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Salmos 43:3. Amén. Tu luz y tu verdad me conducirán a tu santo monte, a la adoración.
Siguiente versículo, hermana Alma. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Juan 15:26. Fíjense, el Padre es verdad, como decía Jeremías 10, Jehová es Dios verdadero. El Hijo es el camino y la verdad. Y el Así Espíritu es el Espíritu de verdad. En el caso de verdad. genitivo, de verdad, como ahorita lo veíamos. Gracias, hermana. Siguiente verso, hermano Daniel. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. El Espíritu de verdad os guiará. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Ujú. Amén. Dice el siguiente verso, pero esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y señala y vengan al conocimiento de la verdad. Noten cómo se relaciona la salvación por la fe con conocer, con conocer la verdad. No quiere decir ese texto que un nuevo creyente ya sea un maestro de teología. No, obviamente no, pero sí conocer la verdad de aquel que murió por él, que le amó, que murió por su pecado para librarlo del infierno y de la condenación de la ira y que resucitó al tercer día. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Sabían ustedes que actualmente hay predicadores evangélicos protestantes de renombre que han estado hablando de que no solo Jesús es el único medio o el único camino para llegar a Dios? Existe un movimiento que se llama ecumenismo y han habido predicadores de la talla de Billy Graham que han dicho que los budistas y los hinduistas, ellos también creen en Dios y ellos en su religión también se van a salvar. Predicadores como Rick Warren, sí, el famoso Rick Warren, el del libro de la vida con propósito y de la iglesia con propósito y de liderazgo con propósito, me chuté los 3 libros. Él enseña también el ecumenismo y enseña también otros medios para llegar a Dios. En fin, ¿qué decir de los cantantes, verdad? Usted ya sabe la triste historia de cómo han caído los gigantes. Aquel Marcos Witt diciendo que hay otro camino diferente que el que él conoce. Dice el siguiente verso muy conocido. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y reitera, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres. Permítanme nada más terminar este par de versículos que faltan, hermanos. Y ahorita concluimos nuestra clase. Joel, ayúdanos, por favor. Lucas 1, del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas 1, del 1 al 4. Amén. Fíjese el énfasis, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hermana Alma, último versículo. Dice, no, a ver, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No ocultaré tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Salmo 40:10. Hermanos, somos llamados a publicar, pregonar, proclamar
a voz en cuello las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. No escondamos la Biblia de nuestro púlpito, de nuestra gente. Pareciera que ya hoy suena vergonzoso en los labios del predicador afirmar, la Biblia dice, o está escrito en tal y cual capítulo, tal versículo. Esa es una tradición tan hermosa que se ha ido perdiendo, que el predicador con claridad cite el pasaje, cite dónde se encuentra y de manera muy especial cite el significado de las palabras, no como una concordancia andante con patas, sino como un hombre de Dios, una mujer de Dios que han estado en el secreto orando y que Dios les ha revelado, el Dios de verdad, les ha revelado las verdades de la escritura. Todos estos pasajes del silogismo que yo he hecho, de que Dios es un Dios de verdad, la palabra tiene autoridad porque es verdadera y nosotros necesitamos de la verdad, lo voy a hacer en un PDF, se los paso hoy por la noche para que ustedes lo usen libremente para su repaso, su estudio personal, pero también para que lo puedan compartir en la iglesia. El día que ustedes prediquen acerca de la importancia de la verdad, ahí tienen ya una base de un sermón o de un bosquejo. Ya el día de hoy no nos dio mucho tiempo para hablar del viejo Casiodoro de Reina. Si quisiera, en conexión de la próxima clase el día de mañana, citar el primer párrafo. Aquí lo voy a tener, ya ahorita ya casi vamos acabando. Déjenme les pongo lo que dice aquí en el primer párrafo el gran Casiodoro de Reina en su introducción. La tarea para hoy, para la noche, ahorita en la noche o mañana en la mañana, vean el video número 2 que se titula El Tesoro Eterno y pueden seguir leyendo la introducción a Casiodoro. Ahora había dejado de tarea los primeros 5 párrafos, pero pueden seguir leyendo. Aquí lo tengo en el español antiguo. Déjenme, les leo solo el primer párrafo, como dicen, para dejarlos picados. Amonestación del intérprete de los sacros libros, al lector y a toda la iglesia del Señor, en que da razón su traslación, así en general como en algunas cosas especiales. Dice Casiodoro, intolerable cosa es a Satanás, padre de mentira y autor de tinieblas, cristiano lector, que la verdad de Dios y su luz se manifieste en este mundo, porque por este solo camino es deshecho su engaño, se desvanecen sus tinieblas y se descubre toda la vanidad sobre que su reino es fundado, de donde luego está cierta su ruina, afirma Casiodoro. Y los míseros hombres que tiene ligados en muerte, con prisiones de ignorancia, enseñados con la divina luz, se les salen de su prisión a vida eterna y a libertad de hijos de Dios. De aquí viene que aunque por la condición de su maldito ingenio aborrezca y persiga todo medio encaminado a la salud o salvación de los hombres, con singulares diligencias y fuerza, ha siempre resistido y no cesa, ni cesará de resistir hasta que Dios lo enfrene del todo a los libros de la Santa Escritura, porque sabe muy bien, por la luenga experiencia de sus pérdidas, cuán poderoso instrumento es este para deshacer sus tinieblas en el mundo y echarlo de su vieja posesión. En un flachazo, el viejo Casiodoro nos deja entrever su motivación para traducir la escritura, la guerra espiritual que enfrentó, la persecución con la Inquisición, pero para él la verdad de Dios era tan valiosa porque trae salvación a los hombres que le era necesario darla a conocer, como dice, para que los míseros hombres salgan de su prisión de ignorancia a libertad gloriosa de hijos de Dios. Entonces, tarea para mañana, mirar el documental del Tesoro Eterno y darle otra lectura de comprensión, ahora sí, a toda la introducción de Casiodoro de Reina. Hermanos,
Ha sido provechosa esta clase, gloria a Dios. Antes de despedirnos, preguntas, dudas o comentarios. No, pues hermano, yo estoy también picado para la parte de entender lo de los acusativos, Los ah, casos de los sustantivos. sustantivos, como que hoy entendí esta parte de la tilde, del gamma, de la nu, o sea, la verdad es la primera ocasión que veo esto, este, y sí me llamó la atención, quiero lograr como entender dónde van los objetivos, este, lo voy a empezar a googlear le voy a irle preguntando. Claro que sí, hermano, claro que sí. Amén, gloria a Dios. ¿Algún otro comentario, duda o pregunta, hermanos? Sobre las pronunciaciones, hermano, eh, pienso que vamos rápido en ese sentido, pero yo sé que el tiempo no nos va a dar chance de aprenderlo bien, entonces, ténganos paciencia. Oh, sí, hermana, claro que sí. Ayer usted no estuvo, pero yo comenté que lo único que en el examen vamos a exigir va a ser el alfabeto, mayúsculas y minúsculas. Ustedes me oyen cuando pronuncio algunas palabras, no se aquejen Ujú. ni se preocupen por la pronunciación de las palabras. Eso de la fonética ya se ve en otro curso más adelantado de griego 2. Ahorita solamente estamos introduciendo el aspecto teológico, doctrinal. Estamos enamorándonos del alfabeto, comprendiendo el significado de algunas palabras importantes y vamos a entender los sustantivos y los verbos. Ese es el milagro que voy a tratar de hacer en 3 semanas que me restan, Mm, ¿verdad? Pero sí, hermana, no se sí. preocupe por la fonética, preocúpese Ok, nada más por la teología y la doctrina y aprender todo lo que estamos comentando. Muy muy bien, bien. muy bien. ¿Alguien le gustaría orar en esta noche? Si gusta, hermano, Despídenos, por favor, hermano. gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de tener este tiempo de clase, Señor, te rogamos que cada uno, Señor, de los puntos que hemos venido abordando respecto a la relevancia que tiene el poder encontrar el significado puro, Señor, en tu palabra, el no desviarnos, Señor, de ese mensaje original, Señor, de esa verdad, Señor, pueda seguir simbrando, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes para guiarnos con diligencia, Señor. Ayuda a mis hermanos al igual que a mí, Señor, a poder a comprender y aprovechar este curso al máximo, Señor. Gracias por la vida de mi hermano, Señor Maestro, hermano Martín, Señor, bendícelo, y que cada uno de nosotros nos vayamos hoy, Señor, a descansar, eh, eh, reparando fuerzas, Señor, y para el día de mañana emprender actividades, Señor, y también seguir aprendiendo. Lleno, Señor, en tu propósito, Señor, a cada uno de nosotros en los diversos ministerios. Bendice a cada familia aquí representada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Hari Sumin, hermanos. Gracias a vosotros. Hari Sumin. Dios los bendiga. Que descansen. Amén. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches para todos. Ignacio. Saludos, mi hermano Joel.